Pues sin más, entonces, damos lugar a Marcelo, que nos traerá la palabra del Señor esta mañana. Muchísimas gracias, Miro, y reencuentro a varios que están volviendo de vacaciones, un privilegio que podemos tener este tiempo juntos de adoración a nuestro Dios. Miro a Manolo, miro a Isabel, estoy muy contento de que hemos llegado a este punto, juntos, caminando. Muy bienvenidos a la familia, a Diego, a ti te conocemos, muy bienvenido. Bienvenidos a compartir este tiempo especial de Manolo, de Isabel y nuestro como pueblo de los discípulos de Cristo que somos. Y ahora tenemos un momento en el cual nosotros nos exponemos a la Biblia, a la Escritura, que es este libro que Manolo e Isabel han comenzado a leer hace un tiempo, y esto con la ayuda del Espíritu Santo que, como decía Mark, que estaba tocando la batería, está trabajando y trabaja en la vida de los que van a seguir a Cristo. Y entonces el Espíritu Santo a un cierto punto de la historia ha inspirado el Evangelio, la Biblia, y nosotros tenemos este tiempo para meditar sobre ella. Hoy día, antes de empezar con nuestro texto, quería comentar que ayer por la tarde estaba cambiando información con Armando sobre el tema de las últimas novedades de la Generalitat por el tema de las medidas sanitarias y todo esto. Y bueno, en un momento él me envió un enlace del Diario de Tarragona donde salía lo último de esta prohibición de reuniones de más de 10 personas. Pero bueno, gracias a Dios damos también de que el ámbito de los servicios religiosos no es afectado, así que nosotros cumplimos la normativa de la Generalitat, de las autoridades, y estamos con el aforo correcto. Lo que sí que, como se ha dicho en la presidencia, por favor mantenemos las distancias de seguridad y todo el protocolo que nos exige la autoridad sanitaria. Pero leyendo el periódico de Tarragona, que compartíamos con Armando, a un cierto punto me lleva un enlace para un poco ver lo que está pasando, ¿no?, a fecha de hoy con la pandemia, y entonces sale un artículo que dice: estas son algunas de las realidades que ha potenciado la pandemia en medio nuestro. O sea que tú y yo hoy tenemos que hacer las cuentas con la desconfianza, dice el periodista. Se ha potenciado la desconfianza en medio nuestro, se ha potenciado la incertidumbre alrededor nuestro, se ha potenciado la distancia entre personas, como decíamos, inclusive en un modo sano, pero las mascarillas y la distancia interpersonal es una barrera que se ha creado, ¿no?, entre las personas, que limita la socialización. Se ha potenciado el miedo, dice este periodista del periódico Se potencia el individualismo en nuestros días, porque claro, te centras en ti mismo y el otro viene a ser un poco una amenaza porque tú no sabes, ¿no?, si lleva la posibilidad de contagiarte o no. Y uno de los puntos que también dice que se ha potenciado en estos días este periodista es el tema de la religión. Porque dice que mucha gente ahora está pensando que, bueno, con todo lo que está sucediendo y con la que está cayendo, ¿no?, por todos lados, Dios viene a ser de nuevo una alternativa en la cual pensar y en la cual encontrar una seguridad. Y entonces, con esta introducción de este diario, yo quería centrar nuestra atención hoy día para que en este momento especial que vivimos como familia en Cristo, dado todo esto, es un día complejo, si lo vemos a nivel general, como está diciendo este periodista que escribe, pero nosotros somos un pueblo especial. Un pueblo que a un cierto punto ha visto la luz de Cristo, que ha llegado en distintas partes del mundo y nos ha abierto la mente y el corazón. Y cuando miro aquí a todos los que estamos reunidos, me impresiona cada vez más. Veo gente de aquí local,
pero veo gente de tantos países, veo gente de Ecuador, veo gente de Colombia, gente de Bolivia, gente de todas partes, en las cuales un día el Señor Jesucristo, con la acción de su Espíritu, llegó y abrió nuestra mente para entender esto que estamos viendo aquí. Quiero llevar tu atención para alimentarte esta mañana, alimentar tu espíritu de la esperanza que tenemos en Cristo. Y he puesto esa imagen para que tú sigas el bosquejo de nuestro pensamiento, que ahora vamos a compartir esta meditación. Quiero que pienses en esa tumba vacía que da origen a la diversidad que nosotros vivimos, a la esperanza en la cual nosotros estamos. Y el texto que vamos a leer hoy día y que vamos a meditar se encuentra en el capítulo 28 de Mateo, un capítulo precioso, tremendo, un capítulo que está lleno de intriga, de emociones. Los versos que vamos a leer se encuentran enclavados en este capítulo 28 de Mateo, que nos habla de la gloria de los días en que resucitó nuestro Señor Jesucristo, esos días maravillosos en los cuales después de haber sufrido, de haber hecho esa obra tan tremenda que tanto le costó, ese sufrimiento al cual se expuso por nosotros y que nos recuerda la gran victoria que Pablo también dirá a los corintios, ¿no?, sobre la muerte y sobre todas las potencias que estaban allí desafiando a nuestro Salvador. Pablo escribe a los corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y es la victoria que Cristo tuvo en esa tumba al resurgir, al resucitar de allí. Y Mateo nos está hablando de esto en su capítulo 28. Y como vamos viendo en cada uno de los versos, es algo extraordinario. Me parece muy interesante que recordemos así brevemente las experiencias, ¿no?, de las dos Marías, por ejemplo, que estaban allí ese día, que habían ido a dar un servicio funerario a Cristo, y sin embargo en un cierto momento se encuentran con un terremoto y un ángel que ha venido y las sorprende. Y este ángel, que dice el verso 2 de Mateo 28, tiene aspecto de relámpago y les explica lo que tienen que ir a informar a los discípulos de Jesús y cómo se está cumpliendo todo aquello que Jesús había profetizado durante su ministerio. Nos habla también Mateo de ese miedo que realmente llama la atención, ¿no?, de los soldados romanos, que dicen que al ver a este ser extraordinario quedan allí como muertos, y pensar que son gente que estaba preparada para la batalla, gente preparada para la guerra, y no obstante esto, dice Mateo que han quedado allí tendidos en el suelo como paralizados, ¿no? ¿Qué aspecto habrá tenido este ser angélico que los ha impresionado de esta forma? Sin embargo, el ángel dice que Mateo dice que el ángel habla con las discípulas de Cristo, que muy atentas escuchan las instrucciones que va a dar para que estas mujeres vayan a llevar las buenas nuevas a los discípulos de Jesús. Las mujeres salen de bólido, salen corriendo a cumplir lo que les ha dicho el ángel, pero a un cierto punto, que descarga de adrenalina, sale el Señor Jesucristo y se pone delante de ellas: salve, les llama, y las frena. Y dice que ellas no pudieron hacer más que adorarle, dice Mateo. Y el Señor refuerza su mensaje para dar a sus hermanos. Dice: vayan a mis hermanos. Me impresiona el carácter de nuestro Salvador. Se ha olvidado ya de todas las traiciones de los discípulos, de la deslealtad que habían tenido con Él, y les reclama de que vaya a los hermanos a avisarles que Él ya ha resucitado. De 11 a 15 vemos el intento, diría yo, de unas personas que no han entendido nada, estos principales sacerdotes, de que intentan tapar el sol con un dedo. Pienso que es la mejor expresión para
para decir qué quieren hacer. El Señor Jesucristo ha resucitado y ellos quieren trapichar allí de alguna forma para tratar de aplacar que la noticia se expanda. Y así llegamos a nuestro texto. Vamos a leerlo. Te pido que abras tu Biblia. Mateo capítulo 28, vamos a ver 16 al 20. La gran comisión que el Señor ha encomendado a su pueblo. Y escribe así Mateo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el Señor, como vemos, ha resucitado, ha dejado esa tumba vacía. Y nuestro pensamiento esta mañana va a ir por esos 3 puntos que tenemos ahí, esos 3 clavos que tenemos en la imagen, cómo los discípulos se encuentran con Cristo en Galilea primero, luego cómo Cristo instruye a sus discípulos, dándoles a entender la autoridad de la cual Él ha sido investido, y tercero vamos a meditar cómo Cristo deja una orden personal para sus amados discípulos. Y entonces Mateo dice que estos 11 fueron a un lugar que parece que era un lugar que ya conocían. La Escritura nos menciona que el Señor Jesucristo, durante 40 días luego de la resurrección, se apareció muchas veces a distintas personas, discípulos, y en un momento Pablo dice que hasta 500 personas lo vieron. Mateo, que estamos hablando esta mañana de Mateo, dice 2 momentos, 2 oportunidades de esas apariciones. Una la hemos leído, se aparece a María Magdalena y a la otra María, que entendemos que no es su madre. Algunos comentaristas piensan que puede ser la María de Betania, pero bueno, eso tenemos que estudiarlo más en profundidad. Y también decir que vemos que Mateo está muy interesado en mostrar cómo las promesas de Cristo se han cumplido. Y aquí veía el capítulo 26, verso 32, y el Señor, antes de entrar al tiempo de sufrimiento, Él ha dicho, ¿no? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor lo había prometido y ahora Mateo dice que está cumpliendo esta promesa. Y entonces ellos saben el punto en el cual se tienen que encontrar. Dice Mateo que cuando le vieron, algunos de ellos le adoraron. Y como decíamos, no fue el primer encuentro que tenían los discípulos con el Señor, con Jesús resucitado. Pero sin duda podemos confirmar de que es uno de los encuentros más importantes, porque es cuando el Señor les va a entregar esa comisión apostólica que heredan como discípulos de Cristo. La reacción natural de alguno de ellos fue de adorarle. Y esto significa que se arrodillaron delante del Señor. Esto significa que reconocieron su grandeza y su autoridad delante de Cristo. Pero también dice Mateo que algunos, no sabemos por cuáles motivaciones, estaban dubitativos, estaban inciertos de lo que estaba sucediendo. Quizá pensaban que era algo muy bueno para hacer realidad, que tenían allí a Cristo luego de todo lo que había pasado, la pasión que había tenido que atravesar Jesús. Quizás algunos también dudaban porque se sentían mal por haber traicionado a Cristo. Quizá tenían vergüenza porque habían sido desleales con Él. Pero es importante que esta mañana meditemos en que algunos de los discípulos dudaron y que es un argumento en contra de la teoría de que ver a Jesús fue algo paranoico, ¿no? Una alucinación paranoica que ellos tenían por el fuerte deseo de querer ver a Cristo. No, estas dudas nos ayudan a ver de que es un argumento más fuerte el hecho de que haya resucitado y la interacción que hubo entre ellos. También, por otro lado, me parece importante que notemos que Jesucristo
acepta la adoración de los discípulos. Y con esto vemos que Él está confirmando su divinidad. Y esto es muy importante para nosotros a fecha de hoy, confirmar que Cristo es Dios, es el Hijo del Dios verdadero. Y esto lo digo porque muchos relegan a Cristo a una posición menor que Dios. Hay otras religiones que se dicen cristianas y que no consideran a Cristo como Dios. Pero nosotros hoy día, como hemos dicho desde el principio de este encuentro, seguimos adorando a Cristo y le reconocemos como el Hijo de Dios. Esto nos permite pasar ya a nuestro segundo punto, donde Mateo está explicando cómo Cristo instruye a los discípulos sobre la autoridad que Él ha recibido. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo está declarando que ha recibido dominio, poder, imperio sobre todas las cosas, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Y es una afirmación muy potente para ti y para mí. Si tú sigues a Cristo, esto es muy importante porque a fecha de hoy tenemos vientos que están afectando a nuestra fe y en cómo nosotros reconocemos la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y si tú no conoces a Cristo, si no conoces a Dios, esto es muy importante que tú lo consideres, porque Cristo ha sido revestido de dominio, de imperio y poder. Él ha recibido de parte de Dios toda esta autoridad. Y de esta forma el Señor está hablando de cómo esto va a impactar la vida de la gente que le sigue a Él. Es interesante, después hablaremos con Manolo y con María, nuestro estatuto de iglesia, que es un documento muy importante que todos deberíamos conocer bien, nos habla en su parte 8.4 de que tenemos que bautizar a los creyentes y explica por qué, ¿no? Esta podría ser una autoridad por la cual estamos haciendo este acto esta mañana, pero poco a poco iremos viendo que no viene solamente de ese estatuto lo que estamos practicando esta mañana. Al final tendríamos dos opciones por lo cual estamos haciendo esto que vivimos en la mañana de hoy. O lo hacemos porque unos ciertos hermanos que fundaron esta iglesia se pusieron de acuerdo y dijeron que tenemos que bautizar, o realmente estamos tomando lo que dice la Escritura, que son palabras de Cristo aquí documentadas, y por eso nosotros las ponemos en práctica. Pero esto también me parece muy bueno que recordemos lo que el Señor había dicho en la oración sacerdotal. Juan capítulo 17, el Señor había orado en ese momento y dice así Juan: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El Señor está reforzando de que lo que pedía en esa oración de Juan 17 se ha cumplido. Y el Señor, apoyándose en la autoridad con lo que ha sido investido, procede a dar una orden, dice Mateo. Y por lo tanto, si es una orden, no es una sugerencia. Y es como cuando un general en el ejército habla con sus soldados que tiene a cargo, les va a dar una orden, pero antes le recuerda el rango que tiene. Y como Cristo tiene esta autoridad, entonces Él puede enviar a quien quiera hacer lo que Él manda. Y nuestro texto dice que Cristo usa la palabra toda y domina estos 3 versos de 18 a 20. Dice que Cristo ha recibido toda autoridad para que ellos puedan ir a ser discípulos a todas las naciones, enseñándole que guarden todas las cosas que ha mandado y que estará todos los días hasta el fin de los tiempos.
Qué promesa más maravillosa. Spurgeon, uno de los comentarios que leí, agrega: el poder en manos de algunas personas es muy peligroso, pero en manos de Cristo es una bendición. Oh, dejen que tenga todo el poder, escribe Spurgeon, dejen que haga lo que quiera, todo lo que hizo es bueno en gran manera, citando a Génesis 1:31. Y para ti y para mí es normal que pensemos, ¿no?, que el poder conlleva corrupción, porque la historia de nuestra humanidad está llena de demostraciones de corrupción. Lo vemos, trasuda por todas partes la corrupción, inclusive disfrazada de lo políticamente correcto. Pero esto me ha recordado que esta mañana nosotros estamos mirando la tumba vacía. Y también me ha recordado al salmista, Salmo 97, 1-2, escribe que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Entonces, pensando a la introducción que decía, ¿no?, del artículo del Diario de Tarragona, sí, las cosas están un poco así, con todos esos elementos que describe este periodista. Pero creo que esta mañana podemos confiar, como dice el salmista, que la realidad no está dejada a la suerte, como piensan muchos, ¿no?, que Dios es un relojero que creó un reloj y lo dejó allí, se fue y lo dejó allí solo, ¿no?, para que funcione como pueda. Tampoco la realidad está dejada sobre nuestros hombros, ni tampoco la realidad de este mundo está dejada a los potentados y a los líderes de este mundo. Hoy, como dice Mateo, estamos recordando que el universo está bajo la autoridad de Cristo y por ellos podemos tener paz, tú y yo. Juicio y justicia son el cimiento de su trono. Y esto nos deja ir hacia nuestro tercer punto, esta orden que el Señor Jesucristo deja a sus amados discípulos. Por tanto, id. En base a esa autoridad que el Señor Jesucristo tiene en su persona, el Señor emite una orden. Y la orden, como está escrito bien aquí por Mateo, ¿no?, es un imperativo. Quiere decir que estamos obligados a obedecer al Señor. Pero debemos descansar en que es esa autoridad que Él tiene la que nos envía. Es su autoridad, la autoridad de Cristo, la que nos guía, y es su autoridad misma la que nos fortalece. A partir de este momento, Cristo deja espacio a los discípulos y serán ellos quienes llevarán adelante la enseñanza. Y no podía dejar de pensar en estos discípulos. ¿A quién está hablando Cristo? Piensa un momento, Pedro, qué inconstante, qué impulsivo, qué obstinado. Está hablando a Juan. Recordaba aquel momento que van a Samaria y no tiene paciencia con los samaritanos y pide al Señor: Señor, ¿quieres que pida que mande fuego del cielo para acabar con estos samaritanos? Estaba allí Felipe, que llevaba tanto tiempo con el Señor Jesucristo a su lado y no le conocía. No conocía a Cristo. Y no puedo dejar de recordar de Tomás, quien declaró que para creer que Cristo había resucitado tenía que meter sus dedos en las heridas de Cristo, en su costado quería meter su mano. Sin embargo, el Señor Jesucristo, como veíamos hace un momento su carácter, el Maestro les dice: vayan, porque toda potestad me ha sido dada, por tanto ustedes pueden ir. Yo sé quiénes son. La Escritura dice que Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Él sabe lo que estás pensando tú y yo. Dice que nadie le tiene que decir a Cristo qué es lo que pensamos. Pero Él dice en ese momento: vayan, porque la autoridad es mía y yo les encargo esto, les delego esta gran comisión. Y repito, ninguno de nosotros es distinto a estos discípulos
con los cuales está hablando Cristo ese día. Y el Señor le dice, haced discípulos a todas las naciones. Y esto también es importante que como pueblo, como iglesia, tengamos clara esta expresión, que el Señor no está diciendo que hagamos seguidores de una causa. No estamos llamados a ser seguidores a la causa cristiana, ni tampoco espectadores de la causa cristiana, sino que está hablando de que tenemos que formar aprendices, estudiantes, que se exponen al Evangelio, que se exponen a las cosas que Él ha enseñado y que trabajan para que se hagan carne en su vida. No tenemos que llamar a la gente para que vengan a ver un buen espectáculo nada más, que les gusten los mensajes que se escuchan y con eso se acabó. No es ese el mandato de la Gran Comisión. La idea que está diciendo Jesús aquí es que tenemos que formar a esos discípulos, aprendices del reino de los cielos. Y esto nos recuerda sobre la formación tan importante en la iglesia. Y los discípulos son el producto de un proceso que vivimos en medio del pueblo de los discípulos. Por tanto, todo el pueblo de los discípulos tiene que tener mucho cuidado de cómo nos movemos delante de los nuevos discípulos, porque somos llamados a ser una referencia de ellos. Cuidado cómo nos comportamos. Sí, ellos están aprendiendo de las predicaciones, de la enseñanza que reciben, pero también aprenden de toda la interacción que tienen en la gran familia de Cristo. Por lo tanto, por favor, tengamos cuidado de cómo vivimos el cristianismo en nuestras vidas. La predicación de la semana pasada tiene mucho para que retomemos y pensemos en este sentido. Y es que en la formación de discípulos está el poder de la expansión del reino de Cristo. Por lo tanto, no subestimemos esto. Me ha llamado mucho la atención qué bien que entendió Pablo muchas cosas, pero específicamente esto. En 1 Corintios 3:9 escribió, nosotros somos colaboradores de Dios. Unos están sembrando, Manolo e Isabel recibieron la semilla del Evangelio por unos amigos, otros han regado en ese terreno y el Señor es el que produce el crecimiento en la vida de aquellos que Él mismo se ha elegido y está trabajando en ellos. Entonces, por favor, tengamos en cuenta todo esto porque es parte de la teología del día a día. No podemos olvidarlo. Y Jesús dice que entonces Él estará con nosotros, dice, haciendo todo esto. Todo aquello que va enseñado a ellos son aquellos valores que vamos aprendiendo de Él, de su carácter, de su plan maestro. Y nosotros tenemos que aferrarlo, cada uno en sus vidas, y a la vez irlo compartiendo con los nuevos que se van agregando. Entonces en la iglesia, sea donde sea que estemos colaborando, seas un técnico, seas un músico, seas uno que está en la enseñanza, sea que estás en audiovisual, en lo que sea, tengamos mucho cuidado en cómo nos estamos moviendo. Ciertamente estamos trabajando con Cristo, como Él está diciendo aquí. Estamos trabajando para Jesús, sí, pero estamos trabajando con Él, por lo que nos está diciendo Mateo. Y su presencia significa paz para todos nosotros. Porque esto nos recuerda que Jesús es el dueño de la iglesia. La iglesia no es mía, no es de ninguno de nosotros. Jesús
dice en Mateo 16, 18, hablando con Pedro, tú eres Pedro, porque ha declarado la fe en Cristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién está edificando? ¿Es Pedro? No, es Cristo que está edificando su iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es su iglesia, es su obra. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios 3, 6 y 9. Es maravilloso lo que está pasando en medio nuestro. Cuando Cristo prometió, yo estoy con vosotros, podemos considerar varias cosas que implican este yo estoy con vosotros. Estoy con vosotros para dirigirlos, estoy con vosotros para consolarlos, estoy con vosotros para continuar el trabajo de gracia en ustedes y estoy con vosotros para al final coronarlos con la corona de la inmortalidad. Y todo esto lo incluye esta preciosa promesa que nos deja el Señor Jesucristo. La única cosa que tienes que hacer tú es mirar esa tumba vacía que es nuestra esperanza. Y entonces, dicho esto, nos disponemos ahora a avanzar en nuestro encuentro y vamos a proceder a los bautismos de Isabel y de Manolo. Vamos a pedir a Manuel que se acerque un momento para que arranquemos con este bloque y así seguimos honrando al Señor.